Entonces, para empezar, materiales aloplásticos están definidos como aquellos materiales de naturaleza inerte o inorgánica que se implantan en el organismo con el objetivo de remodelar, crear volumen o sustituir algún elemento en especial. Características para considerar un material aloplástico ideal son múltiples. Dentro de ellas tenemos que sea un material no alergénico, no carcinogénico, esterilizable, resistente, que no induzca una respuesta a cuerpo extraño y que sea maleable. Dentro de los materiales que tenemos para rinoplastia, dentro de los materiales aloplásticos, vemos que ninguno de ellos va a cumplir con todos estos requisitos o características. Dentro de las contraindicaciones para el uso de estos materiales aloplásticos tenemos infecciones, ya sean latentes o no. Tenemos cobertura insuficiente de tejido sano por el alto riesgo de exposición de estos implantes. Tenemos enfermedades autoinmunes por el riesgo de un rechazo de estos implantes. También tenemos limitaciones del riego sanguíneo, ya que lo ideal es contar con un lecho receptor, un buen lecho receptor. También pacientes con antecedentes de radioterapia. También tenemos pacientes con enfermedades degenerativas, como por ejemplo la artritis reumatoidea, que dificultan o impiden la correcta colocación de estos implantes. También procedimientos como cirugías en los senos paranasales, ya que estos aumentan el riesgo de infección de este tipo de implantes. Ya para hablar de los materiales aloplásticos en rinoplastia, en este campo tenemos tres tipos principales de materiales. Dos de ellos son derivados del polietileno. El primero de ellos es el politetrafluoroetileno poroso expandido con siglas PTFE. El segundo de ellos es el polietileno poroso de alta densidad, PHDPE, mejor conocido como MEDPOR. Y el tercero es el polidimetilsiloxano, mejor conocido como silicona. Entonces empecemos con el primero. El primero es el politetrafluoroetileno expandido. Aquí podemos ver el monómero. Su molécula está constituida por 2 átomos de carbono y 4 átomos de fluorina. La polimerización de esos monómeros pues, nos va a dar como resultado la molécula del PTFE. Tiene como característica este material ser hidrofóbico, es decir, repele el agua y en teoría esto va a inducir una menor reacción inflamatoria. Este material se ha usado durante los últimos 20 años en dispositivos vasculares con resultados seguros y confiables. Y de esa manera también se ha usado en implantes nasales y dentro de ellos la pirámide nasal con igualmente resultados seguros y confiables. Aquí vemos una fotografía electrónica donde podemos ver que este polímero es sintético, es poroso, está conformado por nodos sólidos que están interconectados con finas fibrillas, formándose así una red o un entramado. Es poroso, como su nombre lo indica, va a tener poros. Estos poros tienen un diámetro en promedio de 10 a 25 micrómetros. La característica que le da estos poros a este material es que permite que el tejido fibrovascular del huésped empiece a crecer a través de estos poros. De esta manera le va a dar estabilidad a este material y menor posibilidad de movimiento. En teoría, este material siempre se ha dicho que es biocompatible porque se ha visto que la reacción histiocítica y la cantidad de células gigantes multinucleadas que se generan son menores. Físicamente, este material es blando y flexible, pero pues no tiene la suficiente rigidez para ser considerado como un implante estructural. Por lo tanto, no se debe considerar como un implante para estructuras. Aquí vemos un ejemplo de una paciente que fue manejada con PTFE expandido, tenía una deformidad severa en silla de montar y vemos el pre y el postquirúrgico con una buena evolución. Otra recomendación con respecto a este material es que en teoría se dice que si tiene contacto con la dermis se va a generar una reacción inflamatoria mayor y esto va a aumentar el riesgo de extrusión del material. Por lo tanto, se recomienda que en aquellos pacientes a los cuales se les va a realizar una rinoplastia secundaria, en la cual los tejidos pueden ser como más delgados y llenos de tejido cicatricial, se use con precaución.
La tasa de complicaciones en estos pacientes pueden incrementarse, incluso algunos artículos hablan hasta un 5,4%. Por lo tanto, tener mucho cuidado con este material en rinoplasias secundarias. Para mejorarle la flexibilidad a este material, se reforzó con otra molécula que es el etilenpropilén-fluorado y de esta manera le ofreció mayor flexibilidad y resistencia, pero aún así tampoco se considera como un material estructural. Siempre se ha dicho que estos materiales, el PTFE expandido y la silicona, son materiales que son biocompatibles. Buscando en la literatura encontré algunos artículos que comparaban como la respuesta tisular entre estos materiales, pero lo que encontré es que estos estudios se han realizado en modelos animales. En este caso vemos un artículo del 2002, se realizó un modelo de conejos. Ellos lo que hicieron fue colocar en un bolsillo subperióstico estos dos tipos de materiales aloplásticos y compararon la respuesta tisular que se estaba presentando. Lo que encontraron es que en ambos casos había formación de respuesta tisular, pero fue mucho más marcada con la silicona con respecto al PTFE expandido y reforzado. Y en este corte histológico vemos el mayor grosor que tiene la silicona con respecto al expandido. Este otro artículo también me pareció interesante, desde el 2019, fue realizado por el doctor Fausto Viterbo. Él también realiza la comparación de esa reacción inflamatoria entre esos materiales, compara silicona con el politetrafluoroetileno en conejos, pero en este caso él hace la implantación a nivel subcutáneo y luego hace la comparación. Él encuentra que la respuesta inflamatoria crónica es similar con los dos materiales aloplásticos, y encuentra solamente algunas diferencias en cuanto a la prevalencia de abscesos, hematomas y edema a favor del PTFE expandido. Pero dice que la formación de tejido fibroso alrededor de los dos materiales fue similar. El segundo material aloplástico más usado en rinoplastia es el polietileno poroso de alta densidad, PHD-PE. Ahí podemos ver el monómero, es etileno. Él está formado por 2 átomos de carbono inerte y 4 átomos de hidrógeno. La repetición o polimerización de estos monómeros nos va a llevar a la formación de la molécula, que es el polietileno poroso de alta densidad. Algunos de los nombres que generalmente lo reconocemos fácilmente, el MEDPOR, el POREX. Y aquí vemos una fotografía micro. También vemos que es sintético y está lleno de poros. A diferencia del material aloplástico anterior, los poros, en el caso del polietileno poroso de alta densidad, son más grandes. Ahí vemos, son de 100 a 250 micrómetros. Nuevamente, el que tenga poros va a permitir que el tejido fibrovascular del huésped crezca a través de ellos. Y esto va a permitir que de alguna manera el material se integre, se fije, tenga menor movilidad. Aquí damos un corte histológico donde vemos el crecimiento del tejido fibrovascular del huésped a través de los poros. Otra característica del polietileno poroso de alta densidad que lo diferencia del material aloplástico previo es que se dice que es osteoconductor. ¿Qué quiere decir eso? Que funciona como una especie de andamio para que las células osteogénicas lleguen y empiecen a producir tejido óseo. De esa manera, si se llega a presentar la formación de tejido óseo, a veces también puede crecer a través de esos poros y lo que va a hacer es ayudar como a fijar y a estabilizar más este implante. Si por alguna causa hay que retirar este material un tiempo después de la cirugía, pues por estas mismas razones va a ser mucho más difícil la extracción de este material. Otra característica que tiene el polietileno poroso de alta densidad es que es termoplástico. ¿Qué quiere decir? Que si lo sometemos a altas temperaturas, como por ejemplo el líquido caliente, él se va a poder deformar y cuando se enfría adquiere la nueva forma. Lo podemos encontrar en formas de láminas. Estas láminas pueden ser cortadas o moldeadas de acuerdo a las necesidades que tengamos con el paciente. Incluso si necesitamos como un grosor suficiente, podemos colocar varias de estas láminas como una encima de la otra para obtener el grosor que requerimos. También vienen formas preformadas como estos injertos de dorso nasal y también podemos ver estas otras formas que son hojas ovales cóncavas para ser usadas como batten alar.
Una diferencia del polietileno poroso de alta densidad es que con respecto al primer material que vimos, es que él es flexible, pero ofrece la suficiente rigidez para ser considerado como un material estructural. Es decir, este material nos sirve tanto para aumento de tejidos blandos como también como soporte estructural. Por ejemplo, puede ser usado como un puntal columelar. Aquí vemos cómo están usando un implante dorsal, un batten alar y también están usando un puntal columelar. La superficie de este polietileno poroso de alta densidad es como muy porosa si la comparamos con el anterior. Por lo tanto, se dice que la colocación de este material es un poco más difícil y en este orden de ideas, si queremos colocarlo, tenemos que hacer un socavamiento del bolsillo un poco más ancho para la colocación precisa de este implante. De igual manera, como la superficie está llena de poros, también se dice que una vez colocado, la apariencia puede ser no tan natural y para dar solución a esto, algunos autores recomiendan cubrir este material con matriz dérmica acelular. Encontré este artículo, es un artículo clásico donde evalúan el comportamiento clínico e histológico del polietileno poroso de alta densidad una vez sea expuesto. Este modelo fue en ratas y lo que el autor Sclafani encuentra es que una vez se forme tejido fibrovascular alrededor del implante, va a tolerar muy bien la exposición. Aquí vemos uno de las fotos que pone el artículo, sale un poquito distorsionada, pero pues así tiene su resolución. Es un paciente que se le colocó el polietileno poroso de alta densidad como batten alar y presenta una exposición parcial. La exposición fue, cuando se presentó la exposición ya tenía formación de tejido fibrovascular alrededor del mismo y por lo tanto pues presentó buena evolución ante la formación de infección. Lo que se realizó con el paciente fue retirar el polietileno poroso de alta densidad expuesto y se realizó un cierre primario con buena evolución. La conclusión del autor es que si se colocan correctamente, la respuesta inflamatoria va a ser mínima y a diferencia de la anterior, este puede ser eficaz incluso para pieles delgadas o cicatrizadas, es decir, en rinoplastias secundarias. Se podría considerar el MEDPOR. La complicación más frecuente que debemos tener con respecto al polietileno poroso de alta densidad y que requiere extraerlo es la infección. Las tasas de infecciones son variables que pueden ir desde un 2.6% hasta un 7.4%. El tercer material aloplástico más frecuente usado en rinoplastia es la silicona. En esta gráfica podemos ver el monómero. Este está constituido por átomos de silicio, oxígeno y dos metilos. La polimerización de este monómero nos va a llevar a la molécula que sería el polidimetilsiloxano, más conocido como silicona. La silicona también sirve para aumentar tejidos blandos, principalmente en forma sólida. Aquí podemos ver en la imagen dos. Uno puede ser usado para hacer un implante del dorso nasal y otro incluye dorso nasal y columela. Una gran diferencia de la silicona con respecto a los dos materiales aldoplásticos anteriores es que la silicona es lisa. Y si es lisa, ¿qué quiere decir? De que no va a permitir el crecimiento de tejido fibrovascular del huésped dentro del material. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando colocamos el implante de silicona, si la disección del bolsillo no fue precisa o quedó inestable o el implante queda como bailando, por decirlo de alguna manera, esto va a favorecer el movimiento de este implante y una posible extrusión. Como todos los materiales aloplásticos, el cuerpo desencadena una respuesta tisular en contra de ellos. Se dice que es mucho más marcada con la silicona con respecto a los dos materiales aloplásticos previos. Se va a formar una cápsula alrededor del implante. La desventaja es que a través de este implante, ya lo dijimos, no va a crecer tejido del paciente, por lo tanto, siempre va a quedar como espacio muerto entre el implante y la cápsula. Y esto lo que va a favorecer es movilidad del implante.
La superficie es lisa y suave, por lo tanto puede ser como, digámoslo de alguna manera, moldeada o para obtener la forma final deseada con el paciente. Una de las grandes desventajas que tenemos con respecto a la silicona es que si se coloca debajo de pieles delgadas o bajo tensión, por ejemplo en rinoplastias secundarias, tiene alto riesgo de extrusión. Incluso si cuando se ha usado en implantes columelares, se han reportado tasas de extrusión altas hasta un 50%. Encontré este artículo, es un metaanálisis donde precisamente compara el uso de materiales aloplásticos en rinoplastia. Ellos hacen una revisión sistemática de la literatura. La base de datos fue Medline, se realizó durante un periodo de 1966 hasta el 2005. Y básicamente revisaron los 3 tipos de implantes más utilizados. Aquí encontramos como la caracterización de todos los estudios. Los implantes más usados en estos estudios fue la silicona, el Medpor, polietileno poroso de alta densidad y el Gore-Tex. Cuando encuentran los resultados, ellos ven que la tasa de remoción del Gore-Tex fue de un 3.1%, igual del Medpor, y la tasa de remoción de la silicona fue un 6.5%, casi el doble. Cuando ven la tasa de infección, no encuentran diferencias estadísticas entre los 3 tipos de materiales aloplásticos. Y cuando ven la tasa de extrusión, o sea, cuál se extruye más, ellos encuentran que el material que más se extruye fue la silicona, a diferencia del Gore-Tex y el Medpor. Ellos con este estudio concluyen que los materiales haloplásticos tienen tasas de complicaciones que son aceptables y sí se pueden usar cuando los materiales autógenos no están disponibles o son insuficientes. Los resultados de estos implantes Medpor o Gore-Tex pueden ser ligeramente mejores a la silicona. Y por último, hablar un poco sobre implantes de malla. Hay algunos materiales como es el Supramid. La gran desventaja del Supramid es que sufre degradación hidrolítica enzimática, es decir, con el tiempo se va perdiendo. Es maleable, es flexible, puede permitir crecimiento del huésped a través de esta malla, pero se va reabsorbiendo con el tiempo. Está hecha de poliamida, pero no es muy usada por la degradación hidrolítica enzimática, o sea que realmente no se usa mucho. Y la otra es Mercilene, igualmente es flexible, permite crecimiento de tejido del huésped a través de ella, pero la gran desventaja del Mercilene son las altas tasas de infección que se han reportado con ellas. Pueden oscilar desde un 3.5 hasta un 8%, por lo tanto tampoco es muy usada. En resumen, los materiales más usados en rinoplastia como materiales haloplásticos es el polietileno poroso de alta densidad, la silicona y el PTFE expandido y luego reforzado. Listo, eso es lo que tenía para el día de hoy.